¿Cuántos están listos para escuchar una palabra del Señor esta mañana? ¿Seguro? Pregúntale al que está a tu lado, ¿estás listo para escuchar la palabra de Dios? Qué bendición poder compartir esta mañana. Sé que es una mañana especial porque hoy celebramos la fiesta de las primicias. Cada vez que el pueblo de Israel celebraba una fiesta tan especial como la fiesta de las primicias, era que esta marcaba un nuevo tiempo, un nuevo ciclo para el pueblo. Y hoy creo que esta fiesta va a marcar un ciclo de abundancia y de provisión para tu familia, para tu casa y para esta casa. Amén. Vaya conmigo si usted trajo su Biblia. Para los que no traen Biblia y dicen, la pastora no trajo Biblia, claro que traje mi Biblia. Aquí está mi Biblia. Sí la uso, sí la leo y la intento vivir. Primicias, la transferencia que activa bendición. Primera de Reyes, verso 17. Voy a leer pausadamente porque quiero ir describiéndole, o más bien explicándole cada versículo que va pasando. Dice la palabra del Señor: vino luego a él palabra de Jehová diciendo: levántate y vete a Sarepta. Diga fuerte conmigo: Sarepta de Sidón, y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer para que te sustente. Sarepta es la clave de la historia que se basa el encuentro entre Elías y la viuda. Sarepta es un lugar que tiene un significado profundo. Es un lugar que está relacionado al proceso que muchos de nosotros experimentamos cuando tenemos que desprendernos de algo que es valioso, o tenemos que soltar algo que representa nuestro sustento. Cuando eso pasa, Dios nos toma como Elías y nos lleva a Sarepta. Sarepta es un lugar de refinamiento y es un lugar de fundición. Sarepta es el lugar donde eran llevados los metales para procesarlos, para fundirlos. De ahí salían algunas espadas, de ahí salían algunas armas. Pero Sarepta tipifica ese lugar de proceso que muchas veces vamos a tener en la vida. Cuando mencionamos Sarepta, amada iglesia, estamos hablando el lugar de refinamiento, el lugar de fundición y el lugar de purificación. Este lugar es donde Dios nos va a introducir en ocasiones. Te repito, me llama la atención que Sarepta era una tierra de gentiles. Sarepta no era una tierra de judíos, por lo tanto no estaba en el territorio de Israel, estaba fuera. Y lo que más me llama la atención, que el Señor le dice a Elías: levántate y ve a dónde. Dígalo fuerte conmigo: ¿a dónde? Y allí le dice: te vas a encontrar con una mujer, pero no es cualquier mujer. Te vas a encontrar con una mujer extranjera, que aparte de ser extranjera, esta mujer es viuda. Cuando yo leo esto, yo le preguntaba: Señor, ¿por qué es que tú mandaste a Elías a una tierra que no era de él? ¿Por qué es que mandaste a Elías a casa de una mujer que no tiene sentido, no tiene nombre, no tiene apellido? Ni siquiera dice el nombre, la Biblia solo dice el estado en el que ella estaba, y dice que era una mujer viuda. ¿Por qué es que tú mandaste, Señor? Y el Padre habló a mi corazón y me dijo: para demostrar principios bíblicos son para todos aquellos que deciden creer. Es decir, que hay principios bíblicos que no solamente son para los hijos. Si tú lo crees, si tú lo activas, si tú caminas en ellos, la misma provisión que cayó sobre aquella mujer, esa misma provisión va a caer sobre ti. Es que sabe, yo he mirado en redes sociales que gente habla, gente critica, gente opina de ciertos principios bíblicos, sobre todo cuando los principios se tratan de economía, de finanzas o de dinero. Usted entra al Facebook y va a encontrar ahí 1000 opiniones sobre el dinero. ¿O estoy mintiendo? Incluso gente de la iglesia comenta, y puede que estés de acuerdo o no, pero la realidad es una: que todo aquel que se atreve a seguir el principio bíblico
de Dios, como son las primicias, como son las ofrendas, los diezmos y los pactos, es bendecido sí o sí. Usted puede notar que la gente ama los versículos de las promesas. La gente ama los versículos de la bendición, pero la gente no ama los principios que desatan esa promesa. La gente critica los principios, pero ama la bendición. Y sin principio no puede haber bendición activada sobre nuestra vida. Y esta historia me encanta porque es un ejemplo donde Dios, mire, cualquier persona que quiera caminar sobre un principio, Dios tiene la capacidad para bendecirla. Dios, en esta historia vemos cómo Dios honra la vida del profeta, pero también Dios honra la vida de aquella viuda. Existen principios básicos, iglesia, bíblicos, que activan bendición y provisión sobrenatural a nuestra vida. Y las primicias, diga fuerte conmigo, las primicias son parte de estos principios. Principios bíblicos que nos llevan a experimentar, escuche esto, la capacidad de Dios en medio de nuestra necesidad, a pesar de nuestra crisis. Cuando tú activas y logras caminar sobre un principio bíblico, te das cuenta que Dios no está atado a tu circunstancia, que Dios no está atado a tu crisis. Cuando tú caminas en un principio, a pesar de que tu atmósfera natural diga estoy en crisis, estoy en deuda, uno que camina en el principio sabe que en el principio va a haber el poder de Dios, sabe que en medio del principio va a haber la mano de Dios. Por eso es que hoy el Padre quiere hablar a tu corazón. Porque mientras el mundo está fracasando y mientras el mundo tiene crisis económica, las monedas están cayendo, todo está pasando, algo está pasando en el mundo, la iglesia sigue caminando, porque la iglesia camina por fe. Y creo que Casa del Rey es esa iglesia. Primera de Reyes en adelante del verso 8 dice: vino luego a él palabra de quién. ¿De quién? Ayúdeme ahí con los versículos. Vino pues a él palabra de quién. Verso 8. Verso 8. Palabra de quién. De Jehová. Y le dijo: levántate y vete a Sarepta. ¿A dónde? Y mora allí, y yo le he dado la orden a una mujer viuda que te sustente. Escuche, Dios tenía un plan para proveerle tanto al profeta Elías como a la viuda, pero ambos serían procesados, ambos necesitarían fe, y ambos, al activar su fe, serían provistos. Es que Dios siempre nos sorprende. La provisión de Dios llega de lugares y personas inesperadas. A veces pensamos que nuestra provisión va a venir de algo que tenemos seguro. ¿Sabes? Y muchas veces Dios rompe nuestra lógica y nos manda provisión de donde no esperábamos o de quien no esperábamos. Un día Elías se levanta y mira cuervos venir con carne en el pico. Otro día Elías se levanta y Dios le dice: ve con una viuda. Para Elías un día fue un cuervo la provisión, otro día para Elías fue la viuda. Y para la viuda un día fue un profeta que vino y le quitó todo lo que tenía, pero ahí Dios le proveyó. Es que usted tiene que entender que lo que hoy tiene seguro no necesariamente es lo que te va a proveer. Dios siempre nos sorprende en momentos, con lugares y con personas inesperadas. Y hoy vengo a profetizar que en la próxima semana te vas a topar en lugares y personas inesperadas que van a venir como cuervos, que van a venir como profetas a bendecir tu tierra. Para la viuda, la provisión vino cuando ella soltó lo que ella consideraba su todo. Y aunque ese todo era poco, muchas veces Dios usa lo poco para hacer algo grande en nuestra vida. Por eso cuando entramos a Sarepta, usted tiene que saber que en Sarepta, que para recibir todo de Dios tenemos que estar dispuestos a entregarle ¿qué? ¿A entregarle qué?
Para recibir todo de Dios tenemos que estar dispuestos a entregarle todo a Dios. Verso 10 dice la palabra: entonces él se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Y ella, yendo para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Entonces Elías le dijo a la mujer: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. ¿A quién primero? ¿A quién primero? Diga fuerte al profeta: ¿a quién primero? Y de ello le dijo: hazme una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Diga fuerte conmigo: lo primero es para él. Pero dígalo que usted se lo crea. Diga: lo primero es para él. La viuda estaba en un tiempo de crisis. Sin embargo, el profeta viene y le dice: no me importa lo que tú estés pasando. En otras palabras, yo tengo hambre y quiero que me des primero a mí. Cuando hablamos de lo primero, amada iglesia, no solo nos referimos a una posición. A veces pensamos que lo primero es una posición y no necesariamente es una posición. Lo primero es algo que tiene la cualidad, es algo que es único, es algo que tiene cualidades, es algo que es lo mejor, es muchas veces el todo, es lo más importante que tenemos. No se refiere necesariamente al monto o a la cantidad, sino a la cualidad que representa algo que es lo primero. Y cuando hablamos de esto, estamos hablando de primicias. El primer proceso de Sarepta tiene que ver con la fe, porque la primicia es una prueba de, dígalo fuerte, la primicia es una prueba de fe. La Biblia dice que Elías se levantó, fue a Sarepta, llegó, le dijo a la mujer: dame de comer. Me llama la atención que lo primero que él le pide es agua. Elías le dice a la mujer primero: dame un vaso de agua. Y la mujer no tuvo problema en el momento por ir por agua. La realidad del problema comenzó cuando Elías le pide pan. La viuda dice que solo tenía un puñado de harina, un poco de aceite. Pero el plan que ella tenía para su vida no coincidía con el plan que Dios tenía para la vida de esa mujer. Mire, el plan de ella era comer, ella y su hijo, que iba a ser la última comida que ellos tenían, y de ahí ¿qué? Morir. Muchas veces el plan de nuestra vida es algo parecido a esto. El plan de la vida de muchos es trabajar, vivir, comprar lo que podamos. Incluso muchos ya compraron su tumba, muchos ya compraron el cementerio. Yo conocí a una persona en algún momento que me dijo: ya compré mi vestido con el que me van a enterrar. Y yo dije: ¿qué plan de vida es ese? La viuda tenía un plan de vida, pero ese plan de vida realmente era un plan de muerte. Ella dijo: voy a comer con mi hijo y de aquí morir. Y de repente se mete en el camino un hombre de Dios, enviado obviamente por Dios para cambiarle el plan. Escucha, amada iglesia, el plan de vida que tenemos muchas veces no va a coincidir con el plan que Dios tiene para nosotros, porque los planes que Dios tiene para nosotros son de bienestar, no son de calamidad, son de vida y no son de muerte. Dios tiene grandes planes para ti. Así que si tú eres como esa viuda que dijo: hoy comeré y mañana moriré, hoy te tengo una noticia: te topaste con la carta correcta, te topaste con el profeta correcto, te topaste con la palabra correcta, y esa palabra te va a transformar la vida. La viuda estaba en crisis, pero Dios la iba a usar como instrumento de bendición y de provisión para Elías. ¿Se ha preguntado esto? ¿Cómo
¿Cómo es que Dios puede usar la crisis de uno para bendecir a otro? ¿Cómo, Lupita, es que Dios puede usar la crisis de uno para bendecir a otro? Es ilógico. Humanamente es tonto. Humanamente es absurdo. Y porque es absurdo, tú necesitas fe. Y porque es ilógico, tú necesitas fe para creer esto. Porque aún en medio de esa crisis, Dios le pide a la viuda y le da una orden y le dice: alimenta a mi siervo, antes de preocuparte por ti misma. Antes de que Dios le hablara a Elías y le dijera: levántate. Porque Dios así le dijo a Elías, ¿no? Le dijo: levántate y ve a dónde. ¿A dónde? Yo quiero que esté trucha aquí porque le voy a hacer muchas preguntas. Levántate y ve a dónde. Y la Biblia dice: y ahí le he dado la orden a una viuda. Es decir, de que antes de que Dios le hablara a Elías, Dios ya le había hablado a la viuda. Dios ya le había dado la orden a la viuda. Porque sabe, el primer lugar al que Dios habla es a nuestro corazón. Yo estoy segura de que antes de que tú vinieras aquí, Dios ya había hablado a tu corazón. Y tú ya sabías lo que tenías que hacer. Y tú ya sabías lo que tenías que traer. ¿Sabe qué pasa? Que cuando Dios nos habla al corazón, muchas veces comienza la batalla en la mente. Y eso es lo difícil. Que la mente siempre va a intentar contrapuntear lo que Dios habla a nuestro corazón. Dios le había hablado y le había dicho a la viuda: vas a alimentar a mi siervo. Y la viuda, creo que toda esa tarde estuvo con la mentalidad: tengo que alimentar a alguien, pero yo tengo una necesidad. Tengo que darle de comer a alguien, pero yo tengo una necesidad. Y de repente, cuando ella sale a la puerta de la ciudad y se encuentra con el profeta, y el profeta le dice: ¡hey, viuda! ¿Me puedes dar un vaso con agua? Y la viuda, ojo, la viuda dice: sí, claro. Me pidió agua, qué bueno que no me pidió pan. Qué bueno que me pidió agua. Voy rápido, Rodri, voy rápido porque el profeta me pidió agua. Pero de repente el profeta se acuerda que tenía hambre y le dice: ¡hey, viuda! Ve, no solamente quiero agua, resulta que también quiero pan. Y la viuda, como diría el mexicano, chanfle. Pero la viuda, antes que Elías le pidiera, ella sabía lo que tenía que hacer. Es como cuando nosotros llegamos a la iglesia y antes de que Dios te pida, sí o no, tú sabes lo que tienes que hacer. Sí o no, tú sabes lo que tienes que dar. Sí o no, uno sabe y porque el Espíritu Santo te habla y te dice cuando algo es para Él, el Espíritu Santo se encarga de hacerlo y te lleva y te orilla a hacer cosas. Lo que pasa es que nuestra mente, amada iglesia, muchas veces nos juega sucio. La mente es el peor lugar para procesar las cosas. Tu humanidad te dice: piénsalo bien, haz la lógica. Pero la fe te dice: no proceses nada por tu mente, porque todo te va a fallar. Porque la fe tiene que ver con el corazón. La fe no tiene que ver con la mente. El verso 10 le dijo a Elías: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso. Y yendo ella para traérsela, ahí no estuvo el problema. ¿Dónde estuvo el problema? Cuando Elías le pide, ¿qué? Pan. Pero le dice en ese mismo verso, el verso 11: te ruego que me traigas también, le dice, un bocado de pan en tu mano. Grábese esa frase: un bocado de pan, ¿dónde? ¿En dónde? Fluyeron en ciencia las que pusieron este bolillo aquí. Y ella respondió, el verso 12: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite. Mire, la viuda no dudó en dar agua. Sin embargo, cuando le piden pan, comienza una resistencia en su corazón, en su mente. Tal vez porque ella estaba intentando cambiar la orden que Dios ya le había dado. Y esto me revela una verdad espiritual.
de que como la falta de fe muchas veces detiene en nosotros acciones que pueden desatar provisión. Muchas veces nuestra mente detiene el espíritu de fe, y en vez de nosotros ser como esa viuda que tenía un pan en la mano y poder soltar el pan, muchas veces retenemos el pan y con ello estamos reteniendo toda la bendición que el Padre quisiera darnos para este tiempo. Estoy segura que hoy hay gente que está viviendo en momentos de escasez, de pobreza y de crisis. ¿Sabe por qué? Porque retuvo su pan. ¿Sabe por qué? Porque se comió su pan. Y el pan no es para uno. Diga, el pan es para el profeta. Dígalo. Diga, el pan no es para mí. Yo no me lo puedo comer. Quien se lo come es el profeta. Y cuando hablamos del profeta, estamos hablando de Dios, porque en ese tiempo Elías representaba a Dios. Es decir, que si el profeta comía el pan, realmente el pan se lo estábamos dando ¿a quién? A Dios. Hay gente que hoy está viviendo crisis, deudas, escasez y pobreza. Y sí, usted tiene que saber que eso no es de Dios. La pobreza no viene de Dios. La escasez no viene de Dios. La crisis, pues son tiempos, son temporadas. Puede ser que entremos. Pero preocúpate si tu vida es una continua crisis. Entonces hay algo mal en tu corazón. Entonces hay algo mal en los principios que tú estás, en los cuales tú estás caminando o viviendo. ¿Sabe? El agua en ese tiempo tal vez no era abundante porque había bastante sequía. Sin embargo, la comida para aquella viuda era la última reserva. En la cultura del Medio Oriente, dar agua a un viajero era normal. Cuando alguien llegaba a la casa de uno, tú sacabas agua para que esa persona se lavara las manos, se lavara los pies y para que bebiera agua. Y era algo normal, era algo cotidiano, era algo de todos los días. Por eso cuando Elías le pide a la mujer agua, ella no se espanta, porque dice, es algo cotidiano, es algo normal. A lo mejor no tengo mucha abundancia de agua, pero no me hace falta. Y la mujer corre contenta a traérsela. Pero cuando le pide comida, y pasa con nosotros eso, que cuando Dios nos pide algo, estamos acostumbrados a dar ¿qué? Lo cotidiano. Estamos acostumbrados a traer el agua al altar. Estamos acostumbrados a darle la limosna al de la calle, el agua. Estamos acostumbrados a ayudar a la gente con agua. Estamos acostumbrados a darle traguitos a la gente de agua porque el agua es común. Pero ¿qué tal el pan? ¿Qué tal cuando Dios nos pide el pan y te dice, hijo, yo quiero que tú traigas el pan que simboliza las primicias, que simboliza las finanzas, que simboliza eso que duele? ¿Qué tal cuando Dios nos pide eso? Ahí entonces comienza a nuestra mente un shock eléctrico, a nuestra mente y a nuestro corazón, y comenzamos a buscar aliados que maten esa fe, esa poca fe que teníamos. Tú vas a dar primicia. No, es que yo no, es que yo estoy pensando porque. Y comenzamos a buscar aliados. No busques, escucha esto, no busques aliados que maten tu fe. Júntate con personas que te digan, sí, dalo y da más de lo que debes de dar. Porque, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué muchas veces no somos bendecidos? Porque escuchamos las voces incorrectas. Porque te pones a leer en el Facebook todos aquellos que hablan en contra de las finanzas de la iglesia y te encanta leer eso, porque eres bien chismoso. El agua, amada iglesia, no representa una prueba de fe. Todos dan agua. El judío daba agua, el gentil daba agua, el yucateco da agua, el cristiano da agua, el que está en la calle, todos dan agua. Pero ¿comida qué? ¿Quién da comida? Y sobre todo cuando es lo último que tiene. Dar agua no afectaba la seguridad de la viuda, pero dar comida significaba entregarlo todo. La comida representaba para ella la fuente de vida.
Aunque esa fuente de vida iba a ser momentánea, pero dar agua no representaba una primicia, dar comida sí representaba una primicia. Y Dios con frecuencia nos impulsa a tener acciones que promuevan nuestra fe, acciones que traigan rompimiento a nuestra vida financiera, acciones que traigan rompimiento a nuestra vida para que los recursos de Dios sean soltados. Al darle primero a Dios a través de Elías, la viuda estaba activando un milagro continuo y sobrenatural en su vida. Pero si ella retenía lo momentáneo, escucha, jamás el fluir de Dios iba a venir sobre la vida de ella. Jamás. Hasta que no estemos dispuestos a soltar lo momentáneo, nunca el fluir de Dios vendrá a nuestra vida. Número 2, la primicia rompe el temor y la mentalidad de escasez. ¿Cuántos aquí tienen mentalidad escasa? Nadie. Gloria a Dios. Creo que cada uno de nosotros sabe en el interior cuando camina con un espíritu y una mente escasa. La primicia rompe el temor y la mentalidad de escasez. La mentalidad de escasez nos lleva a cerrar el fluir continuo de Dios. La mentalidad de escasez nos lleva a detener el fluir continuo de Dios. Yo me imagino muchas veces cuando dice el Señor, y yo abriré las ventanas, dice, y derramaré. Yo me imaginé en algún momento como una tubería. Ya vio esas tuberías anchas donde el fluir del agua pasa a presión. Yo me imagino que algo así es lo que Dios quiere para nosotros. Pero muchas veces la mentalidad de escasez y el espíritu de escasez que cargamos hace que esos ductos se cierren. Y aunque hay bendición retenida, que tiene tu nombre, que tiene tu apellido, que tiene el nombre de tu familia, hasta el día de hoy tal vez no hemos logrado abrir esos ductos de bendición. ¿Por qué? Por la mentalidad de escasez que muchos cargan. Dios usa la primicia, iglesia, para romper el temor y la mentalidad de escasez. Dice el verso 11, y yendo para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Elías le dice a la mujer, tráeme pan. ¿Tráeme qué? ¿Tráeme qué? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Tráeme qué? ¿En dónde? ¿Tráeme qué? ¿En dónde? ¿En dónde, Laura? ¿En dónde, mamá Lidia? ¿Tráeme qué? ¿Tráeme qué? ¿En dónde? Se lo pregunto para que se lo aprenda. ¿Tráeme qué? ¿En dónde? Cambiamos la palabra pan por primicia. ¿Tráeme qué? ¿En dónde? ¿Tráeme qué? ¿En dónde? Ahora cambiemos con ofrenda. ¿Tráeme qué? ¿En dónde? ¿Ya me está entendiendo? Lo que el pan tipifica, las ofrendas, las primicias, los diezmos, los pactos. ¿Tráeme qué? ¿Tráeme qué? ¿En dónde? En tu mano. Y Elías le dice, y no tengas temor. Dile al que está a tu lado, y no tengas temor de hacerlo. Elías bien fresco. Tráeme pan en tu mano, le dice a la viuda, y no tengas temor. Y es lo que hoy yo te vengo a decir, casa del rey. No tengas temor de soltar el pan. No tengas temor de soltar tu seguridad. No tengas temor de soltar lo único. No tengas temor de soltar lo que Dios ya te ha ordenado. No tengas temor de soltar lo último que te queda. No tengas temor. Hasta que tú decidas soltar, escucha, el espíritu de escasez se va a ir de tu casa. Ve, le dice Elías, ve como has dicho. Haz tu pancito, pero dame a quién primero. A mí primero. ¿A quién le darían primero? ¿Qué le darían?
al profeta, grabes estas frases: tráeme pan en tu mano y dame a mí primero. Si tú logras guardar estas 3 frases en tu corazón, te aseguro que vas a tener una vida de prosperidad y de abundancia. ¿Sabe quién era Elías? Se lo repito, Elías era un representante de Dios. Era un hombre que representaba a Dios, pero también representaba la provisión de Dios. El hecho de que Elías pidiera a la viuda su última comida no era un acto egoísta, no era un acto soberbio, no, por el contrario. El hecho de que Elías le pidiera su última comida a la viuda era una acción profética y 100% espiritual. El hecho de que tú traigas primicias, el hecho de que tú traigas ofrendas, no es una acción nada más porque se le pegó la gana a los pastores. No, es una acción profética y 100% espiritual que te va a bendecir a ti. Para romper la mentalidad de escasez, de miseria y de pobreza, esta viuda tuvo que soltar su pan. Tuvo que soltar su sustento. Mire que la mentalidad de escasez de la viuda estaba ahí bien clara, porque dice el verso 12: comeremos, verso 12, comeremos y nos dejaremos al final morir. Sus palabras estaban prácticamente reproduciendo lo que el espíritu de escasez estaba haciendo en su vida. Pero ella tenía escasez material, ella tenía escasez mental, ella tenía escasez emocional. Y Elías llega a interrumpir ese ciclo para poderle introducir a un tiempo de fe y de obediencia. ¿Saben? La escasez no solamente es la falta de recursos. La escasez también se refleja con actitudes de derrota. La escasez también se refleja con palabras de derrota. Usted se ha topado con alguien que dice: no tengo, no puedo. Gente que tú le dices: vamos, si lo vas a lograr. No, es que no soy capaz. Y muchas veces la escasez se refleja en las palabras que decimos, en las actitudes que tenemos. Y se lo voy a decir, hasta en la forma en que nos vestimos, hasta en la forma en que caminamos. Hay gente que camina con la cabeza abajo siempre. Está reflejando la escasez emocional que hay dentro de ti. La escasez es algo que está en las iglesias y no nos damos cuenta que está. La escasez es algo con lo que vivimos muchas veces como hijos de Dios toda la vida y nunca nos dimos cuenta que estuvo ahí metida, y nunca nos dimos cuenta que estuvo ahí escondida. Pero hoy el Padre me habló y me dijo: casa del Rey no vivirá con una mentalidad de escasez. Casa del Rey tendrá que vivir con una mentalidad sacerdotal, con una mentalidad real, con una mentalidad de una promesa encima, donde dice: yo quiero que tú seas bendecido, tú y toda tu casa. Me encanta mirar cómo el profeta Elías sirvió de canal de transferencia espiritual, porque sabe, esos somos los profetas, canales de transferencia espiritual. Cada vez que usted se tope con un profeta, usted está teniendo una oportunidad para hacer una transferencia espiritual. La Biblia habla de los profetas, y cada vez que un profeta llegaba a una tierra, cada vez que un profeta llegaba a una casa, cada vez que un profeta se topaba con alguien, había una transferencia, había un cambio en la vida de la persona. Lo mismo pasaba con Jesús, porque Jesús también era un profeta. Cuando Elías le pide comida a la viuda, no era porque él necesitaba ser alimentado, sino era porque Dios quería enseñarle a esa mujer un principio que activaría una transferencia en su vida. Por eso cuando ella entrega el pan, cuando ella entrega el pan de su mano y lo pasa a la mano de Elías, diga fuerte: allí hubo una transferencia. ¿Sabe lo que se estaba transfiriendo? La escasez de ella pasó a Elías, y la provisión de Elías pasó a la viuda. Hubo una transferencia
donde la pobreza de esa mujer cambió a abundancia. Hubo una transferencia donde la escasez cambió por provisión. Hubo una transferencia donde el miedo fue transformado por fe. Eso es lo que pasa cada vez que venimos y decidimos soltar el pan. La transferencia que está en este lugar, la bendición que está en este lugar, pasa a tu vida. Por eso tenemos que ser inteligentes y estar dispuestos siempre a soltar, porque cada vez que tú sueltas hay transferencia de bien para ti. Elías era el canal de transferencia. Isaías, y para el que dice: pastora, dígame eso bíblicamente, se lo pongo. Isaías 53, 4 y 5 dice: Jesús cargó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. ¿Quién fue el canal de transferencia para salvación? ¿Quién fue? Elías estaba haciendo un canal para provisión. Hay canales para salvación y se llama Jesús. Hay canales para recibir poder y se llama Espíritu Santo. Hay canales para recibir provisión y son los principios, son los hombres de Dios muchas veces que nos activan temporadas y nos activan tiempos. Por eso nunca, dile que está a tu lado, nunca vuelvas a retener el pan. Cada vez que nosotros traemos primicias, ocurre una transferencia. Cada vez que tú traes ofrendas, ocurre una transferencia. Y estoy hablando de transferencias espirituales. Ella no solamente estaba rompiendo con una mentalidad, sino que estaba literalmente soltando su escasez. Literalmente ella estaba soltando su crisis. Dios permitió que Elías pidiera comida para desafiar la mentalidad de esta mujer. En otras palabras, se lo pongo fácil, el profeta se comió la pobreza de la viuda. Literalmente. Cuando la viuda, mamá Lidia, ayúdeme. Literalmente, cuando la viuda pone el pan en la mano del profeta, ¿sabe? Ahí estaba viendo una transferencia. Pero cuando el profeta toma un pedazo del pan y se lo lleva a la boca, literalmente, espiritualmente, ese hombre se estaba comiendo la pobreza y la crisis de aquella mujer. Por si usted piensa que la actitud de Elías fue simplemente egoísta, no. Era un acto profético y 100% espiritual. Deja que el profeta se coma tu pobreza. Deja que el hombre de Dios se coma tu pobreza. Deja que Dios se coma tu pobreza. No puedes seguir viviendo así toda la vida. ¿Acaso te gusta vivir escaso? ¿Acaso te gusta vivir limitado? A nadie nos gusta vivir limitado. ¿Sabes por qué viene la limitación? Porque cuando Dios nos quiere dar más pan, no lo podemos recibir, porque tenemos un pequeño bolillo en la mano, porque tenemos un pequeño pan en la mano y no podemos recibir todo lo que Dios quiere darnos. La primicia, yo entiendo, no es fácil dar, pero la primicia significa lo que te cuesta dar, lo único que tienes. Eso es la primicia. Yo te hablé y te dije, no es una posición, es algo que tiene la cualidad, es algo que tiene lugar en nuestro corazón. Un día Dios le habla a Abraham y le dice: Abraham, entrégame a tu Isaac, entrégame a tu hijo, entrégame a tu único, a tu amado. Y Abraham, muy inteligente como muchos de nosotros: pero es que tengo dos. A tu hijo, a tu amado, sí, pero tengo dos. A los dos los amo, a los dos los quiero. Abraham, tú sabes de cuál me refiero. Pues es que Ismael nació primero, Señor, no te puedo entregar Ismael. No, Abraham, al que amas.
teóricamente, humanamente, ¿quién sería la primicia? Ismael, porque él nació primero. Pero en el corazón de Abraham, él no era el primero. ¿Quién era el primero? Isaac. Porque la primicia no tiene que ver con posición natural, sino con posición en el corazón. La batalla en la mente que comenzó en Abraham. Tomó a Isaac de la mano y dice la Biblia que comenzaron a subir al monte. Isaac preguntándole todo el camino: papá, ¿y la ofrenda? Papá, ¿y el sacrificio? Y Abraham lo único que tenía en la mano era Isaac. ¿Se da cuenta? La mano. Literalmente él tomó al niño. ¿En dónde? La viuda, ¿dónde tenía el pan? Abraham toma a Isaac y caminan juntos para subir al monte. Isaac, cada determinado momento le dice: papá, ¿y qué vamos a sacrificar? Papá, ¿y qué vamos a dar? Y yo me imagino ese momento en la mente de Abraham. Otros papás dirían: ya cállate, chamaco, a ti te voy a dar. No sé, ¿qué diría? El desespero como padre de saber que no era un pan como la viuda, era un niño, era tu hijo, era tu amado, era el que cargaba la promesa. Y de pronto llegan al monte, está el altar, Isaac y papá, y el sacrificio. Cierre los ojos, hijo mío, que ahorita lo voy a cargar y lo voy a poner sobre el altar. Me impresiona, porque la Biblia no dice que Isaac habló, no dice que Isaac lloró. La Biblia no dice nada de Isaac, no cuenta nada. Yo creo más bien que él se quedó pasmado. Yo creo que él, o sea, yo no sé qué Isaac pensó cuando su padre lo acostó. Y Abraham, entonces dice la Biblia, agarró el cuchillo y ya lo tenía con la mano en alto, a punto de sacrificar a Isaac. Y de repente el ángel de Jehová le habla y dice: ¡Hey, Abraham, detente! No lo hagas. Realmente yo quería matar a Isaac de tu corazón. No quería quitarle la vida a él. Solo quería quitarle el primer lugar que eso ocupaba en tu vida. Eso es lo que Dios hace cuando traemos primicias. Quita lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida. El dinero es lo único que compite con Dios en nuestro corazón. No lo es una relación. No lo es tu esposo, no lo es tu familia. ¿Sabes qué es? El dinero. Y Dios nos mete a Sarepta para fundirnos el corazón y probar nuestra fe. Dios nos mete a Sarepta para ver si realmente somos lo que decimos ser cuando le decimos: Señor, estoy dispuesto a darte todo. Muchas personas tienen miedo de dar porque piensan que al dar se quedarán sin nada. Lucas 6:38 dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida que medís te volverán a medir. Número 3, la primicia abre la puerta a la provisión continua. La primicia, amada iglesia, trae multiplicación. Cuando la viuda entregó su última comida como primicia, ocurrió un milagro. La harina no se acabó, el aceite no disminuyó, y la viuda y su hijo tuvieron muchos más días para vivir. Nuestra última esperanza, puesta en las manos de Dios, puede ser el comienzo de una abundancia inagotable. Después de que la viuda obedece, escuche, la harina y el aceite nunca se acabaron, porque la obediencia de la viuda llenó sus vasijas y culminó su crisis. Yo le vine a profetizar a 2 o 3 aquí. Hoy terminó tu tiempo de crisis. Siempre y cuando estés dispuesto a soltar tu pan. Toda promesa
tiene consigo una regla. Toda promesa tiene consigo un despojo. Si no te despojas, no puedes recibir. Jesús se despojó de su gloria y vino a la tierra como hombre. Murió, resucitó, y a través de él Dios nos pudo recibir. Dios Padre nos recibió como hijos. Todo lo que tú quieras recibir en este tiempo ocupa antes un despojo de ti. Hace unos días atrás comentaba con algunas pastoras que descubrí el ciclo de la siembra y la cosecha. Antes yo sembraba y pasaban meses y de repente cosechaba un frijol medio chueco. Y yo le dije, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Dios me enseñó que depende mucho, sí, la tierra, pero depende más la fe de uno. Y cuando yo descubrí que podía acelerar mi ciclo de siembra y de cosecha, entonces dije, de aquí soy. Yo le decía a esas pastoras, siento que mi ciclo de cosecha ya está girando y lo quiero acelerar, no lo quiero detener. Cuando tú pruebas el ciclo de siembra y de cosecha en Dios, escucha lo que te voy a decir, te lo digo con todo mi corazón, te vas a enamorar de Él. A veces Dios te va a mover a dar cosas que tú no entiendes. Y no es porque la persona lo necesite, no es porque la iglesia lo necesite, es porque tú lo necesitas dar. La mujer necesitaba dar su pan. Elías no necesitaba comer. Elías tenía cuervos que le traían carne. Elías no necesitaba pan, pero la viuda sí necesitaba dar su pan para poder ser bendecida. ¿Qué quiero decir con esto? Que tal vez las primeras veces que tú te despojes te van a costar, pero cuando tú pruebes el ciclo de la siembra y la cosecha en Dios, te vas a enamorar de eso y ya no te va a doler dar. Éxodo 23:19 dice: llevarás a la casa del Señor tu Dios lo primero de tus primicias. La ofrenda de los primeros frutos en el Antiguo Testamento garantizaba la bendición sobre toda una cosecha. Todo aquel que estuvo dispuesto a soltar algo recibió más de Dios. Se recuerda en Juan 6, aquella historia del niño que trajo ¿cuántos panes? ¿Cuántos? 5 panes y 2 peces. El niño lo entregó de su mano, lo puso en las manos de Jesús. Jesús repartió y repartió y repartió hasta que todos se llenaron, y aún así sobraron ¿cuántas cestas? 12. ¿Quién cree que se las llevó? El niño. Porque a la medida que tú das, tú vas a recibir. Pedro un día le dio su barca a Jesús. ¿Cómo cree que Jesús se la regresó? Llena de peces. Pedro no había pescado nada, pero dejó que Jesús se subiera. Bastó un paso de Jesús en la barca de Pedro, y en ese instante sale Pedro a pescar de nuevo y se le llena la barca. No cabían los peces, que tuvo que llamar a otras barcas para repartir, porque ese es Dios. Él nunca se queda con nada. Si hay alguien que sabe dar y sabe bendecir y sabe prosperar y sabe multiplicar, es Él. No hay mejor lugar donde puedas poner tu pan que en las manos de Dios. No hay mejor lugar donde puedas poner tu pan que en el altar de Dios. Número 4, la primicia prioriza el reino de Dios. Cuando nosotros traemos primicia, estamos diciendo: tú eres primero. Estamos diciendo a Dios: tú eres el importante. Le estamos diciendo a Dios: tú eres mi primera necesidad. Cuando traemos primicia, le estamos diciendo a Dios: hay muchas sillas, pero el trono lo ocupas tú. Hay muchos lugares en mi corazón, pero el trono lo tienes tú. Las primicias son un acto de demostrar que priorizamos a Dios y su reino. La viuda puso las cosas en la mano de Dios antes de pensar en lo suyo. Jesús dijo un día: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Algunas cosas. ¿Qué dice? Algunas
Algunas. ¿Qué dice Eric? ¿Qué dice Kenny? ¿Qué dice Álvaro? ¿Qué dice? Todas, 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 todas. Nada te faltará, nada te faltará, nada te faltará. Todas serán añadidas. Mas buscad primeramente que el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Qué es lo que te falta en este tiempo? Buscar el reino de Dios. ¿Qué es lo que te falta en este tiempo, Señor? No sé, me falta una casa, me falta un auto, me falta un trabajo, me falta, no sé, Señor, me falta todo eso. Ok, busca primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. Todas. Todas las demás cosas serán añadidas. No te preocupes por lo que no tienes. No te preocupes por lo que hoy es tu crisis y tu escasez. No te preocupes si no has podido generar. Para eso sirve la añadidura. Abraham, cuando estaba a punto de sacrificar a Isaac, el ángel le dijo: detente. Ya miré que tu prioridad no es tu hijo. Ya miré que tu prioridad soy yo, le dijo Jehová, el ángel. Génesis 22:13 dice la palabra: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas. ¿A dónde? ¿Dónde? Había un carnero, dice, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Dónde estaba el carnero? ¿Dónde estaba el carnero? Haga así atrás. Haga así. Voltea atrás. Voltea atrás. Sea profético. Le estoy enseñando. Quiero que sea bendecido. Voltea atrás. ¿Sabes dónde está la añadidura? No está al frente. Hay gente que está buscando la añadidura. Hay gente que está persiguiendo la añadidura. ¿Dónde está? La añadidura nunca la vas a encontrar porque nunca está al frente. ¿Sabe dónde está la añadidura? Atrás. Nunca vas a encontrar una bendición al frente ni una añadidura al frente. Ellas están atrás. Deuteronomio 28:2 dice: y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. Alcanzarán quiere decir que estaban atrás de ti. Nunca estuvieron adelante. Nunca estuvieron a los lados. ¿Estaban dónde? Atrás. Por eso te van a alcanzar. Y dice: y bendito serás en la ciudad, y bendito serás en el campo, y bendito el fruto de tu vientre, y bendita tu tierra, y bendita tus bestias, y bendita tus vacas, tus rebaños, bendita será tu canasta, bendito serás al entrar, bendito serás al salir. ¿Por qué? Porque hay una bendición detrás persiguiéndome, porque hay una añadidura que me está alcanzando todos los días. Provoca que la añadidura te persiga. Provoca que donde camines, porque dice bendito en la ciudad, porque cuando nadie era bendito en la ciudad y de repente yo llegué, vino la añadidura, vino la bendición y se me pegó a la espalda, vino la provisión y se me pegó a la cartera. Porque cuando nadie era bendito en el campo, yo llegué. Y entonces llegó la cosecha y se me pegó. Llegó la provisión y se me pegó. Porque cuando nadie era bendito en mi familia, de repente yo prosperé. Y llegó la bendición, y llegó la provisión, y llegó el negocio y se me pegó. Porque cuando nadie era bendito, yo marqué una temporada, yo marqué un lugar, yo marqué. ¿Por qué? Porque la añadidura me persigue. Hoy le vengo a hablar a los hijos de la casa: prepárate para la añadidura que te va a perseguir en los próximos días, casa del rey. Eres bendito, eres bendita. Provoca la añadidura. Provoca que la bendición te persiga.
La añadidura no fue, escúchalo, no fue diseñada para perseguir. Tú no la puedes perseguir a ella. Nos pasa como los perritos cuando quieren morder su cola. La cola del perro, ¿dónde está? Y la boca la quiere alcanzar. Y ahí va el perrito dando vueltas, intentando alcanzar algo que está atrás. Muchos estamos así, intentando alcanzar algo que está en la cola. Solo después de entregar, la viuda experimentó añadidura. Solo después de soltar el pan, experimentó recurso. Y número 5, y termino con esto: la primicia nos conecta con el propósito de Dios. No solo proveyó para la viuda, sino que la convirtió en un plan para sustentar a su profeta. O sea, no solo Dios le cambió la vida, las finanzas, no solo Dios le cambió la crisis, la hizo parte de su plan. Escribió su nombre en la Biblia. Hoy estamos predicando de ella. ¿Quién fue? ¿Quién sabe? Pero fue una viuda con fe. ¿Cómo se llamó? No lo sé. Pero estuvo en la historia con Elías. Fue parte del propósito de Dios. Hoy estamos enseñando primicias por la fe de la viuda. Conéctate al propósito de Dios. Las primicias te conectan al propósito de Dios. Dar primicia hizo que la viuda entrara a la historia de los milagros. Cuando damos a Dios, escucha, nos volvemos parte de su propósito. Y todo aquel que esté dispuesto a entregarle algo a Dios se va a conectar con el propósito de Él. Quédate con estas 3 palabras en tu corazón. El pan no es para tenerlo retenido. El pan no es para comértelo. ¿El pan es para qué? ¿Es para qué? Para darlo.